Hola, Dios te bendiga. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en el canal Conectados con Cristo, aquí en YouTube. Nos habíamos ausentado unos días, que se puede decir 2 meses aproximadamente, ya que estábamos lo que es en el estado de Hidalgo, Carpinteros. Allí estábamos pastoreando una pequeña congregación. Y hace unos meses el pastor Carlos Hernández Martínez, me pidió que viniera a colaborar con él aquí a lo que es Oaxaca. Y estamos aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca. Ya estamos acá trabajando, colaborando, trabajando como maestros en una escuela bíblica interna de la iglesia, y también, primeramente Dios, vamos a estar como maestros en el Instituto Bíblico Casa del Alfarero, que es el IPCA. Ahí vamos a estar trabajando también, gracias a Dios. Bueno, pues por lo pronto vamos a continuar lo que es el Catecismo de Heidelberg. Así es, continuamos con lo que es el Catecismo de Heidelberg. Y bueno, pues continuamos con la pregunta número 21. Pregunta número 21 del Catecismo de Heidelberg. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta hermosa pregunta, esta hermosa enseñanza, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios, dice el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es la verdadera fe? Pregunta número 21. ¿Qué es la verdadera fe? La respuesta dice: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Perdón, pensé que acá en el calor no me iba a dar la alergia del polen o del polvo, no lo sé, pero también me da la alergia. Allá en Carpinteros tenía este problema, me da una alergia o comezón aquí en la nariz y me hace estornudar. Pero ok, continuamos con lo que es el Catecismo de Heidelberg. Bueno, esta respuesta, como sabemos, hay que irla desglosando, lo que es en diferentes partes, fragmentos, y al irla desglosando traemos citas bíblicas donde se cimienta y se respalda esta información, ¿ok? Bueno, ¿qué es la verdadera fe? Muchos sabemos qué es la fe, y siempre que nos preguntan ¿qué es la fe?, citamos Hebreos 12:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:1. Hebreos 11:1. Andamos un poco fallos ahora en lo que es las citas bíblicas. Vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre que nos preguntan qué es la fe, contestamos con este versículo. Y hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Pero el Catecismo de Heidelberg nos va a decir qué es esa fe verdadera que necesitamos para creer que en verdad somos salvos y que tenemos la salvación. La primera parte de la respuesta dice: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. No es solamente un conocimiento. El conocimiento es bueno, ayuda, pero el conocimiento solo no es suficiente. Tiene que ir de la mano con otros aspectos. Y para esto vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19, y dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vemos a Santiago escribiendo esta carta, y Santiago hace la pregunta: ¿crees en Dios? Está bien, qué bueno, es una ventaja ya creer en Dios, pero no solamente es creer en Dios. ¿Por qué? Dice: porque los demonios también creen y ellos tiemblan al saber que existe ese Dios santo, ese Dios soberano,
ese Dios que aborrece el pecado y la maldad. Entonces no solamente es creer, sino también saber y conocer en quién creemos. Y por eso dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, tienen temor, tienen miedo, porque saben ellos lo que les espera. Entonces vemos que no es solamente un mero conocimiento por el cual consideramos todo, sino que hay otras cosas que se le agregan al conocimiento. Después la respuesta sigue diciendo, sino también una verdadera confianza, también una confianza verdadera, genuina y real. Y para eso vamos ahora sí a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 7. El 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, algo que todavía no sabes y no conoces. Y los hermanos que hicieron el catecismo de Heidelberg nos citan lo que es Hebreos 11:7 también. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es tener un conocimiento, sino es actuar con el conocimiento que tenemos. ¿Qué hizo Noé? Dios le dijo, construye un arca porque voy a mandar un diluvio y la tierra se va a inundar. Y para ese entonces jamás habían visto que lloviera. No habían visto que lloviera. Ahora imagínate que te dicen va a llover y se va a inundar la tierra. Dices, ¿cómo? O sea, si nunca ha llovido y ahora tú dices que la primera lluvia va a inundar la tierra. Estás loco, Noé. O sea, no es posible. Ahora hacer un arca donde el mar estaba retirado, peor todavía, ¿no? Hacer un arca. ¿Y para qué haces un arca si el mar está muy lejos? ¿Y cómo vas a navegar? No tiene forma para ponerle remos. O sea, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, Noé, ¿qué hizo? Obedeció, calladito, y obedeció lo que Dios le había dicho. Haz un arca. Y Noé, sin conocer la lluvia, sin conocer quizás el mar, él obedeció simplemente. Actuó, su fe empezó a actuar, a obrar. Porque la fe sin obras es totalmente muerta. O sea, que no existe una fe si no hay obras. Ahora leemos Romanos 4, 18 y 21. Romanos capítulo 4, versículo 18 y versículo 21, que dice de la siguiente manera: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Abraham. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso? Dios. Entonces, Abraham, sin conocer a ese Dios, como lo fue conociendo con el tiempo, le creyó a ese Dios, le creyó todo lo que ese Dios le dijo. Que iba a tener una descendencia, que iba a tener una gran multitud. Y Abraham empezó a obedecer simplemente. No empezó a cuestionar. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Y qué tal si no pasa? ¿Qué tal si no sucede? Él no empezó a cuestionar. Muchas veces nosotros decimos, tengo fe, pero dudamos en el transcurso del camino. Dudamos y no creemos que Dios lo pueda hacer. Y ahí es donde nuestra fe en verdad todavía no está cimentada y firme. Sin embargo, Abraham, vuelvo a leer el 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, era difícil creer porque no tenía esperanza. Su mujer estéril, ellos de edad avanzada, en algo muy complicado que ya no se podía quizás llevar a cabo esa procrear ese hijo. Era muy complicado. Sin embargo, dice que creyó en esperanza aún contra las condiciones y circunstancias, que todo era adverso. Sin embargo, él creyó. ¿Y qué es lo que nos muestra esa fe? Que no es un conocimiento,
sino es poner en obra el conocimiento, poner en la práctica ese conocimiento. Romanos 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos de todo corazón, pero al creer de todo corazón no basta solamente. Tiene que expresar lo que creemos. Cuando dice aquí, con el corazón se cree para justicia, es que aquí lo crees. En el corazón, en lo íntimo del ser humano, estamos creyendo que las cosas pueden suceder. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. No es simplemente decir, ya soy salvo, ya me bauticé, ya hice mi oración de fe, ya confesé mis pecados, ya soy salvo. No se trata de esa confesión. De lo que se trata es la predicación del evangelio. Con el corazón crees para justicia, pero con la boca proclamas el evangelio. Y si lo proclamas y predicas el evangelio y empiezas a evangelizar a la gente con esa convicción de que tú ya lo viviste, eso significa que estás declarando que es verdad en lo que has creído, que no solamente es algo que crees, pero no estás convencido que es. Cuando tú estás convencido de que algo funciona, no sé, un producto para bajar de peso, un producto que quitar el estrés, alguna herramienta de trabajo que tiene buena calidad y que sí funciona tal como es, o una comida que está muy buena, entonces si tú sabes que es verdad lo que ya experimentaste, ¿qué es lo que vas a hacer? Empezar a informar, empezar a recomendar ese producto. ¿Por qué? Porque sabes que fue verídico, sabes que te funcionó. Igual, con el corazón crees para justicia y crees que es verdadero y que te funcionó, y empiezas a predicar, empiezas a enseñar, empiezas a proclamar. ¿Por qué? Porque tú ya estás confesando con tu boca para salvación. Estás confesando con tu boca que en verdad eso es ser salvo. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué tiene que haber? Pues alguien que predique el evangelio, no alguien que esté diciendo soy salvo, soy salvo, soy salvo y creo que soy salvo. No, sino que prediquen el evangelio, porque de eso se trata. Se confiesa para salvación. Amén. No se trata solamente de creer, sino de llevarlo a la práctica lo que has creído. Efesios 3, versículo 12. Efesios 3, 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién la tenemos? En Cristo Jesús. Tenemos esa seguridad y ese acceso de confianza. Y si tienes ese acceso de seguridad y tienes esa confianza, ¿qué tienes que hacer? Ponerla en práctica. ¿Y cómo la vas a poner en práctica? Pues predicando el evangelio, acercándote, poniéndote a orar, poniéndote a leer la Biblia, asistir a los cultos, predicando, evangelizando, porque tienes esa confianza de que es verdadero lo que has recibido y que lo puedes predicar y lo puedes recomendar con toda seguridad de que funciona porque funciona. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tienes fe? Acércate entonces, acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Y muchas veces, oiga pastor, si cree que le pido a Dios, cree que Dios me podrá responder. Oiga, pastor, si cree que yo le pido esto a Dios, cree que podrá. Y hay una duda, entonces no hay fe. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe. Y luego dicen, Dios me podrá contestar, Dios me podrá responder. Ya no hay fe. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, con esa confianza, con esa seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate, la fe tiene que obrar, la fe tiene que mostrar que es verdadera y es genuina, no dudando, sino realmente acércate. El que se acerca a Dios, acérquese y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 1:6. Ahora vamos con Santiago, capítulo 1, versículo 6. Me tardo un poquito porque esta Biblia tiene las hojas muy delgaditas. Pero pida con fe. Está diciendo que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que empieza en duda, el que pone en duda que si Dios lo escucha, que si Dios lo va a atender, que si esto, que si aquello. Esa persona que está dudando es como una onda del mar. La arrastra para allá, la arrastra para acá y es movida por el viento. No va donde quiere, sino es movida por el viento. Y así es la gente que duda. Pues voy a orar a ver si Dios me responde. Voy a orar a ver si. Y voy a orar y ese a ver si. ¿Y por qué la gente le falta fe? ¿Por qué la gente duda? La gente duda porque todavía no está convencida de Jesucristo y porque no tiene el conocimiento pleno de las Escrituras. Esa gente duda porque aún no ha entendido quién es Dios y qué es Dios. Así es que yo les invito a buscar más de Dios para no dudar de nuestro Dios. La segunda parte de la pregunta, o la tercera más bien, dice que el Espíritu Santo es el que nos da esta confianza. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, todos lo sabemos y lo conocemos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fe, ¿cómo la adquieres? La fe, ¿dónde la adquieres? La fe no la adquieres porque tú la produzcas. La fe no la adquieres porque tú la tengas y la tienes que llevar a cabo, no. La fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo das el fruto? ¿Cómo se da este fruto? Bueno, no es un fruto del Espíritu Santo, es una característica o es una parte del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo son 9 características, son 9 elementos. Esos 9 elementos hacen un solo fruto. Y entre todos esos elementos, uno de los elementos que hacen el fruto es la fe. Y la fe es algo que se produce. ¿Y cómo se produce un fruto? A través de un cultivo, a través de un tiempo de oración, a través de un tiempo de lectura, a través de una comunión con Dios. El Espíritu Santo empieza a hacer crecer ese fruto en nosotros, que es la fe. Ahora leemos Mateo 16:17. Mateo 16:17. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 16:17. ¿Dónde está? Se me perdió. Ya. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí, ¿qué es lo que pasó? El Señor Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dicen: pues eres Elías, o eres X, eres tal persona. Después el Señor les pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se lo reveló el Padre a Simón? A través del Espíritu Santo. Por eso la pregunta dice que el Espíritu Santo es el que revela, el que nos trae esa fe.
¿sí? Es el Espíritu Santo, de Él proviene todo y procede todo. Ahora leemos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios 4, 13. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos preparará juntamente con vosotros. Sabemos que el que resucitó a Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu lo resucitó. Dios a través de su Espíritu resucita a Jesús. Y que ese mismo Espíritu también nos va a resucitar a nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras. El Espíritu Santo es el que provee el conocimiento a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo vaya para que envíe otro consolador, el cual os guiará a toda verdad. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener esa fe, esa certeza y esa confianza para creer y para permanecer firmes en lo que se nos ha predicado y se nos ha comunicado. Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que Él ha enviado. A ver, otra vez, como que no. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que hizo Dios, que creamos en Él. ¿Y a quién envió Él? A su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo creemos? El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Así es que el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesucristo. Él es el que nos guía siempre, nos lleva siempre. Efesios 2:8. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Somos salvos, ¿por qué? Por la gracia. La gracia es la que nos hace salvos. Por gracia fuimos salvos. No, más bien la gracia es la que permite que seamos salvos. ¿Qué es la gracia? Algo que no merecemos. Y la salvación no la merecíamos, por cuanto todos somos pecadores. Pero dice, porque por gracia sois salvos. Por medio, ¿cuál es el medio para creer que somos salvos inmerecidamente? Por medio de la fe. La fe es el medio que nos lleva a creer que somos salvos inmerecidamente. No lo merecemos, pero creemos que somos salvos, aunque no lo merezcamos. Y después sigue diciendo, y esto no de ustedes o no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es un regalo de Dios? La fe. La fe es el regalo de Dios. La fe es lo que Dios depositó para que creamos que somos salvos. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo se efectúa esta fe? Que primero tenemos que escuchar la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo deposita la fe. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo nos hace reaccionar para poder creer que somos salvos y que recibimos la gracia. ¿Quién da la fe? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5, 22? Más el fruto del Espíritu Santo es bla, 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 fe. Entonces estamos viendo que la fe la produce el Espíritu Santo, no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y este regalo de Dios se activa cuando escuchamos la palabra, la predicación del Evangelio. Ahora leemos Filipenses 1:19. Gálatas, Efesios, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y aquí tenemos algo bien importante. Porque sé que por vuestra oración, ¿quién está hablando? Pablo. Dice que por la oración de ellos resultará esta parte.
que por la oración de ellos, dice, resultará. Y la suministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que suministra, el que provee. Entonces, el Espíritu Santo siempre está en la vida del creyente, dándole sabiduría, conocimiento, entendimiento, redarguyendo de pecado, afirmándonos en la fe, aumentándonos en la fe, llevándonos a creer en lo que tenemos que creer. El Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro tutor, el Espíritu Santo es nuestro ayo. El Espíritu Santo es ese ser, esa tercera persona de la Trinidad que siempre va a estar con nosotros, guiándonos para no pecar, sino para mantenernos en santidad. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿De qué forma ella pudo estar atenta, estar concentrada en lo que se hablaba? A través que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, la llevó a poner atención, a estar concentrada en lo que se predicaba. ¿Para qué? Bueno, para que ella pudiera servirle al Señor también. Vuelvo a leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Adoraba a Dios, ya lo adoraba a él. Estaba oyendo, estaba escuchando el mensaje. Y el Señor, en ese momento que se está predicando la palabra, que está predicando el evangelio, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo le llegó a ella la fe? La fe le llegó por el oír. ¿El oír qué? La predicación de Pablo. ¿Quién abrió el corazón? ¿Quién le dio la fe para creer en eso? El Espíritu Santo abre el corazón de ella para que ella escuche el evangelio y se active lo que es esa fe. Así procede la salvación. La salvación no es de nosotros, sino la salvación viene de Dios a nosotros. Y es Él el que nos abre el entendimiento para aceptar la salvación. Mientras el Espíritu Santo no actúe en nosotros, no podemos recibir la salvación. Ahora pasamos a la siguiente parte de la respuesta. Infunde en mi corazón por el Evangelio. Infunde en mi corazón por el Evangelio. Y leemos ahora las citas de Romanos 1:16. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1. Nos falta. No, sí, ya leímos Hechos 16:14. Romanos 1:16. ¿Qué es lo que nos dice sobre esta respuesta? Que infunde en mi corazón por el Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No tengo vergüenza de predicar el Evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para ser salvos. Es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, solamente al que cree. Al que no cree, no es poder para salvación. Al que no cree, no le ayuda. No le ayuda. Solamente al que cree. Y dice que primeramente fue al judío y también fue al griego. Primero a ellos y después se dispersa, se expande ese evangelio sobre toda la tierra. Que hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos. Entonces, es no avergonzarte del evangelio. Tienes que creer. ¿Y cómo creemos? Ya vimos citas anteriores. ¿Cómo es que creemos? Porque el Espíritu Santo nos convence, porque el Espíritu Santo abre nuestro corazón, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para creer. Mientras el Espíritu Santo no actúe, podemos escuchar 1000 mensajes, pero no vamos a creer. Es necesario que el Espíritu Santo actúe y obre para poder creer en el Evangelio. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, y me parece que esta es la cita que estoy citando. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. La fe se activa a través del oír. Y el oír se activa a través de predicar la palabra de Dios. Es de la forma que se activa esto, la fe. Antes de escuchar la palabra de Dios, la gente no tiene fe. Escuchamos allá afuera, en el mundo o en la vida secular, que hay gente que dice, yo tengo fe y tengo fe en Dios. Pero si no escuchan el evangelio de Jesucristo, ¿cómo se va a activar la fe? Es necesario predicar el evangelio de Jesucristo para que la fe se active. Mientras no, no hay fe. Hay una esperanza, pero no hay fe. Ahora leemos 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la sabiduría de Dios, ¿cuál era la sabiduría de Dios? O sea, en el conocimiento de la ley, la gente no conoció a Dios, sino a través de la predicación del evangelio, o sea, a través de la predicación de la cruz. Esa locura, eso que decían, murió por pecadores, él siendo inocente. O sea, no es posible que alguien quiera morir por gente malvada, por gente pecadora. O sea, no. Tienen que cumplir la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer las fiestas solemnes, tienen que abstenerse de este alimento, tienen que abstenerse de estas cosas. No pueden, o sea, a través del conocimiento de la sabiduría de la ley, la gente no pudo haber sido salva, sino fue a través de la predicación del evangelio que por gracia somos salvos. Y eso es lo que nos enseña y nos habla 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, a los que creyeron en la predicación de los apóstoles, de los discípulos, solamente a ellos, no a los que tenían el conocimiento de la ley, sino a los que creyeron a la predicación de la gracia, de la salvación. Leemos ahora Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál es la función de un pastor, de un predicador? Hablar, exponer el evangelio, exponer el mensaje. Y el Espíritu Santo es el que llega y convence de pecado. ¿Cómo va a convencer a alguien si alguien todavía no conoce o no sabe cuáles son los errores que ha cometido y todavía no sabe qué es lo que a Dios le gusta o no le gusta? Entonces, es necesario predicar, exponer el pecado, exponer las cosas malas y buenas, y el Espíritu Santo dice, mira, estás mal y tienes que hacer esto. Y aquí vemos que el Espíritu Santo cae sobre esos que estaba predicando Pedro, que fue, creo, a Cornelio, que le predica, y el Espíritu Santo llega y los convence de pecado y les infunde esa fe, y ellos tienen la evidencia de que también el gentil era salvo. Ahora leemos Hechos 16:14, nuevamente, creo ya lo leímos hace un rato, pero otra vez, porque aquí viene y hay que reforzarlo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Pablo. Ahí vemos que es a través de la predicación que esto funciona, que esto trabaja. Por eso dice la respuesta infunde en mi corazón por el evangelio, o sea, la predicación del evangelio, no de mis testimonios, no de lo que yo viví, de lo que a mí me pasó, eso no, sino lo que está realmente fundado en las escrituras, la vida de Jesucristo. Ahora pasamos a otra parte de la respuesta que dice, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. No solamente a los judíos y a los griegos, como lo leímos, sino también a mí, que todavía estoy en otro país, en otro continente.
que en ese entonces pues no era contemplado por los apóstoles y discípulos, que ni siquiera sabían que existía esta parte. Sin embargo, también nosotros, por la predicación del Evangelio y por la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, que dijo: no solamente te pido por esto, sino los que han de creer por la predicación de ellos. ¿Ok? Entonces, ahora leemos Romanos 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que están en Roma, pero a todos los que fueron llamados. A todos los que están en Roma, llamados a ser santos. No a todos los que, a todos en general no, sino a todos los que fueron llamados a ser santos. A ellos. Yo fui llamado a ser santo y hay mucha gente que está siendo llamada a ser santa. Amén. Ahora leemos Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley, por el conocimiento de la ley, por cumplir la ley, por obedecer la ley, nadie se salvará. Solamente por fe. Y la fe nos lleva a creer que Jesucristo cumplió la ley por nosotros, porque nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Nadie, solamente Jesucristo. Y es lo que nos dice Gálatas, que también, a pesar de que no hemos cumplido la ley y que ni la conocíamos, Jesucristo murió por nosotros y aún así, por fe, soy salvo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿De qué forma somos santificados? No por cumplir la ley, no por ser tan obedientes, sino porque Jesucristo fue el obediente, sino que Jesucristo entregó su cuerpo por nosotros, y una vez y para siempre. Su sacrificio en la cruz fue total y absoluto. No hubo más sacrificios como en el Antiguo Testamento. Cada año, cada mes tenían que estar sacrificando. Jesucristo una vez, y abarca los 2000 años que hemos vivido y los 3000 o 3500 o 4000 años de atrás hasta Adán. También abarca. Es un sacrificio que incluye a todos los llamados. Amén. Bueno, ahora vamos a leer lo que es al versículo 38 también, Gálatas 10:38. Dice de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo va a vivir por la fe. ¿Quién es el justo? El justo que fue llamado. Y el que retrocede ya no fue justo. ¿Por qué? Porque retrocedió. Y eso ya no le agrada a Dios. Pero el justo no va a retroceder, sino que el justo por la fe vivirá. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. No somos justificados por guardar el sábado, por abstenernos de comer carne inmunda. No, somos justificados por la fe en Jesucristo, que Él cumplió lo que el hombre jamás ha podido cumplir. Y ahí descansa nuestra salvación y nuestra fe. Dirán: tú no eres salvo. Bueno, yo no soy salvo por mis obras, soy salvo por la obra y la obediencia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que me dio la salvación. Pasamos al último punto y dice: y esto de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Esto se efectuó por la pura gracia de Jesucristo y los méritos de Jesucristo, no míos, ni que del Papa, ni que de Nason, de nadie, solamente de Jesucristo. Ni siquiera por los méritos de Pablo ni Pedro, no,
sino solamente por Jesucristo, ni de María tampoco. María también fue salva por los méritos de Jesucristo, no por los de ella. Entonces nosotros fuimos salvos por los méritos de Jesucristo. Y vamos a ver lo que las escrituras dicen. Efesios 2:8, lo volvemos a leer nuevamente y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no nos corresponde a nosotros, o esto no es de nosotros o de ustedes, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Y simplemente hay que estirar las manos y recibirlo. ¿Lo merecemos? No, pero Dios me lo da. Y no hay que ponerle pero a la salvación, hay que recibirla. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este gratuito no es como hoy en día que dicen un evento gratuito, 100 pesos costo de recuperación. Va a ser un evento totalmente gratuito, pero una aportación voluntaria. Deja de ser gratuito desde el momento que se pone un costo, ya sea voluntario, ya sea por recuperación. Deja de ser gratuito. La salvación es totalmente gratuita, porque no hicimos nada para recibirla, y recibiéndola lo único que hacemos es disfrutarla. ¿Y cómo la disfrutamos? Viviendo en santidad, porque es la evidencia de que somos salvos, que nos lleva a vivir una santidad, nos lleva a un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, que nos lleva a vivir una vida diferente. Ahora leemos Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia mía? ¿De Pablo? ¿De los 12 apóstoles para predicar el evangelio? No. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo Jesús. Los muchos pecadores fuimos constituidos ahora justos. Fuimos hechos justos por la obediencia de Jesucristo, no por la mía. Así es que ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy cristiano y me voy a ir al cielo porque me porto bien. No, es por la de Cristo, no por la de nosotros. Romanos, ya no es Romanos. Ahora es Lucas 1:77 y 78. Lucas capítulo 1 versículo 77 y 78. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es lo que pasó aquí? A eso vino Jesucristo, a dar un conocimiento de la salvación a su pueblo, no meramente al pueblo judío, israelita o hebreo, sino a su pueblo escogido para ser salvos. A ellos fue a los que se les dio el conocimiento de la salvación. No a todos, porque no a todos se les abrió este entendimiento. Recordemos que Lidia, Dios abrió su corazón para escuchar. A Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha escuchado el mensaje y no le ha venido la fe? Porque no se la ha regalado Dios. Entonces, aquí vemos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Con esto terminamos lo que es la pregunta número 21 del Catecismo de Heidelberg. Dios te bendiga y espero estar subiendo contenido nuevamente cada semanita. Amén. Así es que, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Puedes escribirlo ahí abajo y con mucho gusto te respondemos algunas dudas, algunas preguntas, o nos ponemos a estudiar para responderte. Hasta la próxima. Dios te bendiga.